Lo de Inda es tremendo. Como auténtico bulero del reino, que ha sacado cada cosa que es alucinante. Pero en las tertulias, cuando lo he vivido en carne propia, ¿no? Esa ráfaga que tú también has sufrido en innumerables ocasiones, de estás intentando argumentar de alguna forma y lo único que recibes no son ni siquiera argumentos en contra, tapándote, son zancadillas. Simplemente es que no, mentira, mentira, mentira. No sé, me parece como demasiado cutre. Oye, nos enteramos que qué casualidad que tiene fijación con los comisionistas de Ayuso y que su novio no 200.000, sino 2 millones. 2 millones de comisión. Y lo peor de todo es que esos 2 millones de comisión eran legales. O sea que si el tipo se hubiese quedado con esos 2 millones de comisión, insisto, por traficar con mascarillas, con una cosa que es fundamental. Yo siempre digo, si tú quieres llevarte una comisión millonaria por vender Rolex, oye, pues llévatelo. Por vender coches de lujo, llévatelo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un Rolex o un coche de lujo, no me voy a morir. En cambio, en la pandemia, si un médico no tenía mascarillas o una persona vulnerable no tenía mascarillas, igual sí se moría. Por eso, comisiones con los Rolex, llévate las que quieras, los millones que tú quieras. Oye, si engañas a alguien para venderle una cosa carísima, adelante. Con las mascarillas no, pero es legal. Y lo pillan, y eso es lo más fuerte de todo, lo pillan porque el tipo es tan avaricioso que teniendo los 2 millones en el bolsillo dice, bueno, pues voy a arañar 350.000 más, no pagándole a Hacienda. Y es como, bueno, ya, apaga y vámonos. Y para definir a Abascal, tenemos una de las suertes, y es orgullo nacional, me atrevería a decir yo, de tener una de las extremas derechas más torpes de toda Europa. Porque claro, eso lo dice Le Pen, e igual cuela, y coló bastante con Le Pen, está por ver qué pasa en las europeas. Pero con Abascal, hombre, que tú me digas que vas ahora a erigirte como el máximo defensor de las mujeres cuando literalmente en tus listas tienes a gente que ha sido condenada por violencia machista. Yo siempre les digo lo mismo, siempre digo lo mismo sobre el gobierno. Si te van a hacer pagar lo mismo, porque se lo van a hacer pagar igual, el ladrar que el morder, entonces muerde. Porque te van a hacer pagar lo mismo y te van a tratar como dictador social comunista. Me da la sensación que a veces tenemos como cierto complejo, las personas progresistas, a la hora de tomar medidas políticas pues de envergadura, que sean de verdad que cambien las cosas y que evidentemente te generen enemigos, porque hay gente muy poderosa, en los lobbies de los grandes tenedores y demás, las grandes bancas, fondos internacionales que tiene nuestro país como si fuese un chiringuito para venir a comprar, y evidentemente va a ser difícil. Pero es que políticamente va a movilizar seguramente mucho más a tu electorado ese tipo de medidas. Alan Barroso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo. Hola, muy buenas, Jesús. Un placer estar aquí contigo. Ya hacía tiempo que lo estábamos hablando y ha caído al final. Sí, Qué te voy a hacer valiente, unas por Dios. preguntas, Qué Alan, si te valiente. parece, de agilidad mental, de forma muy escueta, ¿vale? Muy A ver, concisa, preguntándote por una serie de nombres, ¿de acuerdo? venga. Vamos a ver. ¿Cómo ves a Alberto Núñez Feijóo? Te pido casi una frase o una definición o con quién lo compararías, algo muy conciso de cada uno, ¿vale? En el caso de Feijóo, ¿qué dirías de él? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le Fijo describirías? desesperado, sin rumbo y monigote, porque tiene detrás a Aznar y Ayuso y no sabes quién manda ahí en esa cabeza. Ujú. Pedro Sánchez. El perro, resiliente, un zurdo. El perro, un zurdo, sabe hacer magia suficiente como para que todo lo que le viene en contra al final resulta que le venga a favor. Santiago Abascal. Eh, chiringuito, me dice mientras clavas tu pupila, mi pupila azul, chiringuito. Y tú me lo preguntas, chiringuito eres tú. Pasado de España y seguramente pasado dentro de pronto. De Ujú. pronto. Yolanda Díaz. Muy buena ministra y una peor constructora de partidos. Ujú. Irene Montero. Polémica, en ciertos momentos también necesaria y difícil de matar. Ujú, ujú. No Resiliente sé quién también. nos faltaría por ahí. Te voy a preguntar no, no voy a dejar de preguntarte si Froilán es más o menos de tu generación o es algo más joven. Sí, creo que tenemos la misma edad, si no me equivoco. O igual Fuga nos de llevamos talentos, fuga de un par de talentos. fuga de cerebros, sí, Sí, señor. sí, se voy para allá. No sé, ¿cómo ves el tema de Froilán viviendo con el rey emérito en Emiratos Árabes Unidos? Oye, Hoy, vienen aquí para las fiestas, la gente todavía le aplaude. ¿Cómo ves cómo describirías esta, no sé, esta complacencia que hay con esos hábitos relacionados con la casa del rey que me se encanta. permite, no sé, ¿cómo lo definirías? Me encanta el tema, me encanta. Con la Porque persona de además, Froilán, que ya que es de tu generación, oye. me acuerdo una vez hablando de Froilán, que me tocó hablar de Froilán en la tele, no sé qué fue, alguna de las tonterías que hizo. Y me empezaron a decir en redes sociales, porque subí el corte, pero no te metas con el chaval, que simplemente es un niño, que no sé qué. Le digo, mira, perdona, tiene mi misma edad y a mí me
metéis una caña que flipas y a este chaval pues evidentemente también se la podemos meter porque no es precisamente un adolescente, ¿eh? Fue un adolescente, eso sí, cuando repitió 3 veces segundo de la ESO, se lo llevaron a un cole privado y pasó directamente a la universidad. Oye, en apenas 2 años, de segundo o tercero era ESO hasta la universidad. Y después, bueno, pues sí, no sé, fuga de cerebros. Lo contrataron en Abu Dhabi para trabajar porque seguramente es muy listo, muy inteligente y tiene grandes calificaciones académicas, no porque su abuelo sea quien sea. Y respecto al tema Borbones, me encanta la tradición borbónica de nuestro país, esa de cada cierto tiempo tenerte que ir fuera a vivir. O sea, desde Carlos IV a Fernando VII, a María Cristina, a Isabel II, a Alfonso XIII y finalmente Juan Carlos I. Si es que no hay nada más Borbón en este país que salir por patitas a otro sitio. Eso sí, con las bolsas muy llenas de dinero. Aquello que decía Valle Inclán, ¿no? De el último Borbón no lo hemos echado por rey, sino por ladrón. Bueno, pues exactamente lo mismo con Juan Carlos I. En fin, triste tradición borbónica de nuestro país. Hablabas de dar caña en las tertulias, Alan. Te voy a preguntar por la persona más patética o la situación más complicada o gente que hayas dicho que tenga que aguantar esto porque interrumpe, porque insulten, porque es insoportable, porque está sentido especialmente incómodo, por lo que sea. No sé, ¿qué destacarías? ¿A quién destacarías? ¿Con quién te has sentido peor? ¿O has sentido que te faltaban el respeto? No Sí. sé. Mira, o sea, hay dos planos. Hay un plano que es el del debate, tú te lo sabes perfectamente esto, en el que a veces pues, es intolerable como a los puntos a los que se llega. Y otra cosa, que es lo que a mí me alucina, es el plano que va después del debate. Tú con algunas personas, incluso que te pueden soltar unos bulos tremendos a la cara, que puede ser eso alucinante, pero después puede haber una relación, aunque sea laboral, porque compartes espacio con él en un sitio, que sea más o menos estable. Pero hay una persona en concreto, que es que no me gusta mencionarla, pero lo voy a decir, porque mira, porque ya que me lo has preguntado, esta señora que decía que los en Guernica ni los que eran bombardeados eran tan buenos, ni los que bombardeaban, que eran los nazis, eran tan malos. Esa frase, que lo curioso es que te sigan llamando a algún sitio después de haber dicho que ni los nazis que bombardeaban eran tan malos, ni los bombardeados en Guernica eran tan buenos. Es una señora que se llama María Jamardo. Es una señora que me tiene un odio profundo a mí, pues no lo sé, simplemente seguramente por ser lo que represento y siempre me ataca como diciendo, eres un joven, eres un niñato, no tienes ni idea de lo que estás hablando y además con, bueno, pues cosas en la línea de lo que estaba diciendo, de lo de ni los nazis tan buenos, ni los nazis tan malos, ni los bombardeados tan buenos. Es una persona con la que me cuesta mucho estar, pero que al mismo tiempo, y esto se lo recomiendo a cualquier persona que tenga que estar enfrente, nos va a pasar siempre con gente de este calibre, mi arma siempre es la sonrisa más pura y más dura que puedo con esta gente. O sea, no les doy ni un ápice de enfado por mi parte, no se lo van a ganar. Alguna vez me lo arrebatan y ahí es donde pierdo yo, pero mi estrategia siempre es la sonrisa y es, si tú me estás gritando, te estás metiendo conmigo, hace una semana o dos me dijo, si tienes lo que tienes que tener, si tienes algo de dignidad, pero por favor, ¿qué términos son esos para hablarme? Mi respuesta es la sonrisa y se ponen todavía más nerviosos y sabéis que es lo mejor de todo, que después saco un vídeo para YouTube y nos reímos con la gente que me sigue en internet, así que gano sí o sí. Ella se pone nerviosa y seguramente no sea ni bueno para la salud para ella. Con gente como María Claver o Inda, ¿has llegado a coincidir? Con Claver creo que solamente he estado una vez, con Inda 2 o 3 veces, no he estado demasiada tertulia con ellos, Con ¿no? Inda, ¿qué tal? ¿Cómo le definirías ese tipo Bueno, lo de de, forma lo de de estar en la Inda, comunicación? lo de Inda es tremendo. Inda no lo conozco de las tertulias, evidentemente, lo conozco de su dilatada trayectoria como auténtico bulero del reino, que ha sacado cada cosa que es alucinante. Pero en las tertulias, cuando lo he vivido en carne propia, ¿no? Esa ráfaga que tú también has sufrido en innumerables ocasiones, de estás intentando argumentar de alguna forma y lo único que recibes no son ni siquiera argumentos en contra, tapándote, son zancadillas. Simplemente es que no, mentira, mentira, mentira. No sé, me parece como demasiado cutre, incluso demasiado cutre como argumentario. Me parece que ya también suena un poco caducado, quiero decir. Tuvo su época, funcionó, ahora cuando lo ves no sé si precede el meme casi prácticamente, ¿sabes? Porque ya más o menos sabes lo que va a salir de ahí, no es ni que tenga un cierto interés lo que vayas a poder debatir. Entonces, no sé qué decirte, la verdad. Tú dices demasiado cutre, Ferreras dijo demasiado burdo. Lo dijo ahí, te Demasiado burdo, constó ahí. Lo dijo, le dije a Eduardo, demasiado es burdo. verdad. Es demasiado burdo, pero vamos con ello, es demasiado burdo, ¿sabes? Pues sigue Bueno, siendo demasiado burdo lo que es así, es el hace tema. Hinda, sí. Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. Claro, Es demasiado burdo. muy burdo. Es decir, porque yo, no sé, o sea, que Ellos estos tienen son, un que estos son- lenguaje. Yo, Eduardo, sabes que le quiero, No, hombre, le quiero un oye, huevo, es anda, mi hermano. tendrá la duda que yo no le quiero, ¿no? Además, estamos hablando con alguien, tenía mucho interés, porque, a ver, no quiero quedar como un viejo joven, pero ¿cuáles son tus años ahora mismo, Alan?
Tengo 26, soy del 97, pero bueno, Por ya eso, por bordear eso. los 27 pronto. Me parecía muy interesante hablar con gente de tu edad, Alan, porque, a ver, creo que habitualmente yo controlo con mucha gente de la tele, de más de mi etapa, gente incluso más mayor, gente que incluso creo que está sirviendo para arrastrar a gente de una edad más avanzada a este canal de YouTube, etcétera, pero creo que eres la persona más joven y voy a intentar, lógicamente, aprender de gente como tú, porque de entrada, Alan, me intriga mucho, ¿eh? Yo hablaba con Pablo Simón en este canal y me decía... En España, los jóvenes varones son mayoritariamente de extrema derecha según varios estudios. No digo que esto sea seguro así, pero Pablo Simón me decía, hay estudios que lo corroboran así. ¿Qué está pasando entre la juventud, entre los varones, para que ocurra esto, Alan? Y la diferencia grande con las mujeres, ¿sí? Al mismo tiempo, de Sí, esas que sí. se socializaron con el feminismo y los chavales que seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Que se Efectivamente socializaron como también a la decía contra. eso Pablo. Sí, 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 las chicas diferentes, Pero muy ligado al feminismo. Pero ¿qué pasa entre los yo, chavales de tu edad? Yo es que intento quitarle hierro a este asunto, porque me cansa un poco esta perspectiva de como situarnos antes casi de conocernos a los jóvenes. Ya los jóvenes que nacieron pues entre el 98 y el 2005, todo de extrema derecha, o mayoritariamente de extrema derecha. No, no, si yo no digo No eso, puede digo, ser. No, no, ojo, no, está claro. no Pero quiero sí decir me que lo digas intriga tú, qué está pero pasando en esa generación. Por supuesto que sí, ahora, yo soy muy de cuando dicen a veces, no, vas a presentar el libro a, yo qué sé, a Valencia, ¿no? Y digo, gobierno a la derecha, oh, allí de derecha, no. Pues habrá gente, vota a la derecha, totalmente, otros a la izquierda, otros que ni votarán. En vuestro caso totalmente. yo no generalizo, pero sí me intriga, te lo digo, a ver, a veces Sí, hablamos, sí, sí. a veces hablamos de cosas que no conocemos porque no vivimos en ellas. Tú vives en una generación que yo reconozco mi ignorancia, me parece muy interesante qué está pasando con esos sectores, ¿no? Que Ujú. tienen esa tendencia de extrema derecha. ¿Por qué crees que es? Es lo que te estaba diciendo, que no es por nada natural, evidentemente, ni por algo que nos echaron en el agua, sino que es un signo de época. Y yo siempre utilizo la metáfora del péndulo. Pues hubo un péndulo que le tocó a la gente que era joven o que tenía esa edad, que tenía entre los 18 y los 25 cuando le tocó el 15M, se politizó en medio de la crisis, después con un gobierno de Rajoy que lo hizo radicalmente mal y era más sencillo como estar a la contra siendo de izquierdas contra un gobierno del Partido Popular. Ojo, también con un gobierno, lo ultimatado del Partido Socialista, que no es que lo hiciese especialmente bien con la crisis económica. Ahora, esa gente se ha politizado como entre dos aguas. Es cierto que, por ejemplo, yo, cuando empecé la universidad, la empecé en el 2015, es verdad que empezaban aquellos momentos de Podemos, de la televisión que veías todo el día, bueno, en tu programa sin ir más lejos, era como el discurso que parecía nuevo, que parecía novedoso. Sin embargo, eso se acabó asentando de alguna manera, eso se convirtió casi como en el status quo para los que empezaban a politizarse de nuevo y entonces la cosa es siempre contra qué te politizas. Tú no te politizas en la nada, te politizas siempre contra algo. Si te politizabas contra el Partido Popular, pues es evidente dónde ibas a terminar. Si tu politización iba a partir de pues, canales de YouTube que básicamente se posicionaban en contra de lo que existía ahora, pues es muy sencillo. Y siempre, para explicar por qué empecé a hacer contenido en redes sociales, explico que mi mayor interés era que los chavales, cuando estuviesen en el recreo, cuando estuviesen en el colegio, comiéndose el bocadillo después de clase, lo que fuese, tuviesen capacidad de hablar a través de unos argumentos que yo intentaba hacerles llegar, porque al fin y al cabo se politizaban de esa manera. Se veían un vídeo de un gameplay de un videojuego del momento y después al lado les aparecía un vídeo de por qué irse a Andorra a pagar impuestos es mejor que pagarlos en España porque son todos unos ladrones. Y ostras, es normal. ¿Es culpa de los chavales porque ahora sean todos de extrema derecha? Por supuesto que no. Es que la forma de socializarse políticamente a través de Internet en ese momento era mucho más sencillo hacerlo. Pero esto yo lo venía advirtiendo desde que lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump. En el 2016, cuando gana la extrema derecha en Estados Unidos, ya vemos que allí se politizan a través de redes sociales este tipo de chavales y la izquierda estaba casi nada presente en redes sociales. Sin embargo, unos pocos años después, y esto es lo malo que tenemos en nuestro país, que somos un poco colonia cultural anglosajona, ¿no? Entonces, unos años después empiezan a aparecer gente de izquierdas que hace contenido y que también le llega a esa generación y después se revirtió aquello. Llegó Biden, que tampoco es aquí bolchevique, pero se revirtió en cierta manera. Ahora aquí en España empiezan a aparecer nuevas voces también en redes sociales que le llegan a esos chavales y por eso creo que es importante la labor que hacen la gente joven o también la gente como tú que estáis en redes sociales apostando por además de estar en televisiones y demás, ostras, estar aquí porque la gente se politiza aquí hoy en día. Ujú, ujú. A ver, por cosas que has comentado que me parece muy, muy interesante. De entrada yo te voy a decir ya como gran titular, a mí me parece muy llamativo lo que veo en la red de creadores de contenido y gurús, por así decirlo, de la extrema derecha, que son iconos de gente joven. Yo en mi tiempo todavía idolatrábamos, yo tuve la enorme suerte, pues mira, cuando tenía tu edad yo estaba currando con Gabilondo, metiendo noches ahí, preparando el Qué programa suerte. El Hoy por Hoy.
pero eran nuestros iconos. Ahora, para mucha gente, Claro. los iconos son estos gurús de la extrema derecha que son lanzadores de bulos. Eso por una. Y luego has dicho, efectivamente, hubo un programa como Las Mañanas de Cuatro en el que nos preocupamos desde el primer día de llevar a gente, pues éramos más jóvenes, gente de esa generación. Me costó mis disgustos también Sí, bueno, y que acabaron salir de siendo lo todos habitual, pero de después aquella época primera es muy línea. llamativo, de aquella mesa, por ejemplo, inicial, ahora mismo en activo, así en la primera línea, queda Sánchez. El Mm. resto, pues digamos que nos han ido apartando en buena medida, por eso estoy yo aquí, porque a mí me han apartado de eso, aunque estoy convencido y haré todo lo posible por volver a cierto espacio, ¿no? Que también hay que valorar hasta qué punto los espacios ahora están ya en lo tradicional o también en esto, ¿no? Pero las generaciones han ido pasando, pero sí me intriga, Alan, por qué hay tanto joven, insisto, no digo todos los jóvenes, Obvio. que tienen como iconos, por ejemplo, de la comunicación a comunicadores que lanzan bulos permanentemente de la extrema derecha Ujú. y creen que su salvación van a ser ideas de la extrema derecha, gente que está hablando de privatizar servicios públicos básicos. ¿Por qué hay tantos jóvenes que se creen estas trolas de la extrema derecha? O sea, para empezar hay que pensar en la situación en la que están los jóvenes hoy en día. Cuando escuchas desde el gobierno progresista de coalición, con el que yo personalmente estoy de acuerdo en gran parte de las medidas que llevan a cabo, pero al mismo tiempo cuando escuchas cierto triunfalismo de España es la hostia, va genial, y tú lo comparas con el día a día de la gente que te rodea, es como, ¿está mejor un chaval cobrando ahora 1.136 euros de salario mínimo que hace 5 años con 735? Evidentemente sí. ¿Está mejor siendo fijo, discontinuo, teniendo la garantía de que le van a volver a contratar en ese puesto de trabajo cuando vuelva a ser necesario ese puesto de trabajo y no va a rotar infinitamente? Claro que sí. ¿Eso implica que estemos bien? En absoluto. O sea, este estudio que salió hace 2 días, no recuerdo de quién era, el Banco de España, puede ser, que decía que los jóvenes españoles de menos de 35 años, en apenas 10 años, una década, ahora tenían un 30% de propiedad de la vivienda respecto al 70% que tenían hace una década. Eso es un drama, es que son 10 años, no es ni una generación, es una sola década. Y claro, si tú tienes ese caldo de cultivo que genera evidente frustración respecto a lo existente, tú tienes que darle una salida a esa frustración. Y a esa frustración tú le puedes dar 1000 tipos de salidas distintas. Ahí está la labor y la capacidad de los políticos de dar explicaciones a los dolores que tú sufres como joven. Y ahora lo que resulta seguramente es que hay una gran parte de la izquierda que no ha sido capaz de darle respuesta a esos dolores, sino que le han dicho, estamos mejor de lo que podríamos estar. Estamos mal, pero menos mal que estamos. Esta frase que se dice de vez en cuando desde el Partido Socialista. Puede ser, pero es que al mismo tiempo el sufrimiento es grande y seguramente con una ley de la vivienda, por el tema de la vivienda, es que es lo fundamental. Todo un chaval que está dedicando el 80% del sueldo a tener que vivir en una habitación compartida y que no se puede emancipar y después se llevan algunos las manos en la cabeza, es que los jóvenes no tienen críos, pero ¿cómo van a tener críos? Es que son unos egoístas, que no son unos egoístas, que no se pueden mantener ni a sí mismos. Y en el caso de que se puedan mantener a sí mismos, ¿qué es lo que ocurre? Que igual no saben si dentro de 6 meses van a tener capacidad de mantenerse a sí mismos. Para tener una familia, ostras, pues tienes que tener algo de horizonte de futuro, ¿no? Saber qué va a ser de ti, aunque sea el año que viene, porque si no sabes qué va a ser de ti, qué va a ser de una persona súper vulnerable que va a estar a tu cuidado. Entonces, ese es el trauma que tenemos los jóvenes. Y a partir de ahí hay gente que le da explicaciones. Entonces, tú de esa frustración te viene un chaval todo petado que se llama Yados y que te dice los fucking mileuristas, si no, si eres pobre es porque te lo mereces y tienes que trabajar más fuerte y demás, y eso es una explicación o incluso una promesa de salida, pero individual, que te promete que igual tú, si trabajas muy fuerte y si eres el mejor del mundo, mejor que esos fucking fracasados, que te invita a atomizarte y a estar tú solo, si te lo curras mucho tú, pues vas a poder salir de esa Matrix, entonces tendrás el Lamborghini, la mansión y demás, pero lo que no nos damos cuenta es que esa salida es como, pues como ir a comprar la lotería y que te toca a ti la lotería. Oye, que sí, que mucho trabajo puedes hacerlo genial, pero es que igual el 99% restante no va a tener esa suerte. Y por probabilidad, ¿dónde estás tú? ¿En ese 1% o en el 99%? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos debería llenar? Pues ese tipo de salidas colectivas que nos permitiesen rechazar simplemente el yo me lo guiso, yo me lo como y que les den por culo a los demás. Pero eso es lo que no tenemos ahora mismo en la izquierda. Y la frustración es real, narices. Y normal que esa gente pues se sienta llamada por este tipo de discursos. Es que los entiendo perfectamente, claro. Hay una injusticia muy grande cuando se generaliza a todos los jóvenes de entrada y no se asume que los hay ahora mismo que tienen situaciones más complicadas que las de sus padres, por el acceso a la vivienda, por la precariedad, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo era más joven, conocí a gente muy variopinta, por ejemplo, en las tertulias de la televisión conocí a un tal Santiago Abascal, que por entonces estaba en el chiringuito aquel de Esperanza Aguirre, no lo Vaya. sabíamos. Sí, no lo sabía. En fin, eran tiempos en los que yo no sabía que, por ejemplo, Pablo Casado se estaba sacando la carrera de Derecho y lo peor es que él tampoco lo sabía, ¿sabes? En aquellos años. Y luego vino, pero claro,
Ha pasado un tiempo, a mí sí me llama la atención, como conociendo la trayectoria de Abascal, de ese periplo, estuvo allí colocado por Aguirre, ganó un buen dinero, no Ujú. consta lo que hizo, bueno, no ha devuelto ese dinero. Oye, tú puedes ver su trayectoria laboral, su expediente, ¿verdad? Académico y laboral, y sin embargo es icono para unos cuantos jóvenes, que tú entras ahí y ves en las redes cómo le alaban y cómo creen que es su salvador. No sé, cómo puede tomarse como referente alguien con esa trayectoria laboral? Sí, que al mismo tiempo está diciendo cosas que relativizan el cambio climático, que relativizan la lucha contra la violencia de género, que relativizan tantas cosas, tantos valores, joder, y hay gente joven que le compra la mercancía, ¿no? ¿Tú a Bascal cómo le ves? ¿Cómo le describirías, Alan? El otro día que decía más muros y menos moros, de esos que van contra las mujeres, que es una cosa, es un discurso de estos que en Francia les ha funcionado muy bien, a Le Pen, por ejemplo, ¿no? De reivindicar el feminismo frente al Islam, que viene a prohibir a las mujeres. Claro, en Francia, yo siempre lo digo, aquí en España, y para definir a Bascal, tenemos una de las suertes, y es orgullo nacional, me atrevería a decir yo, de tener una de las extremas derechas más torpes de toda Europa. Porque claro, eso lo dice Le Pen, e igual cuela, y coló bastante con Le Pen, está por ver qué pasa en las europeas, pero con Abascal, hombre, que tú me digas que vas ahora a erigirte como el máximo defensor de las mujeres cuando literalmente en tus listas tienes a gente que ha sido condenada por violencia machista, como el candidato valenciano, que lo sacaste de Valencia y le diste de premio un ser diputado en Madrid. Hombre, tú que eres un partido que niega la violencia de género constantemente y que ahora te pongas de defensor de las mujeres, que defiendes a las mujeres simplemente cuando esa supuesta defensa de las mujeres te sirve para amplificar tu racismo, ¿no? Bueno, pues ahí lo entendemos todo. Con Abascal es un poco, ahora que hablabas de los chiringuitos estos que tenía montado, que tiene una obsesión, además, contra los chiringuitos, habiendo sido él el máximo, el máximo exponente de los chiringuitos, ¿no? Es un poco esto de que es un chiringuito, me preguntas mientras clavas tu pupila de mi pupila azul, que es un chiringuito, me preguntas, chiringuito eres tú, carajo, que llevas toda la vida cobrando de eso y ahora, claro, chiringuitos te parecen solamente por los que apoyan causas de diversidad, feministas, LGTBI o los sindicatos incluso, que tan necesarios son. Además, es importante decírselo a Bascal, que tiene un pseudo sindicato, este que se montó Solidaridad, que la única manifestación, huelga general, que llamaron a hacer, fue aquella en contra de qué, por la subida de salarios, mejora de los convenios, reducción de la jornada laboral. No, 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 no. En contra de la amnistía. Y sacaron 4 personas, evidentemente, que el líder era este que fue diputado en Andalucía y decía aquello de, si es que los ricos son ricos por naturaleza, y contra eso, ¿qué vamos a hacer? Es que es una farsa absoluta. Y no solo Santiago Abascal, que poco a poco también te digo, se le va cayendo la careta, ¿eh? Por eso tuvo que hacer aquello de adelantar la asamblea en la que se le volvía a elegir, porque tenía miedo de que le moviesen la silla, que estaba por ahí Ortega Smith, que ya sabemos que tiene la mano muy suelta, pero no solo Santiago Abascal, es Isabel Díaz Ayuso, que tiene exactamente la misma trayectoria. Y esto entronca súper bien, además, con lo que te decía antes de los jóvenes, porque ya últimamente he tenido un montón de discursos de estos de, no, es que la juventud es que son un poco baguetes, es que no les gusta trabajar suficiente, quieren que me lo den todo hecho ya. Es como no puedes tener cara más dura. Es que esto es que se lo digas a un joven que se está dejando los cuernos, trabajando todo el día y después que se deja el 80% pagando la vivienda y que lo digas tú, que los 27, cuando tenía 27 años, le enchufaron, ¿quién? Esperanza Aguirre, otra vez salió Esperanza Aguirre, en un chiringuito que cobraba 4.000 euros netos al mes, no brutos, netos al mes, y después le hicieron directamente diputada y que ahora tú vengas aquí con ese discurso que se montan todos, no, yo empecé desde abajo trabajando muy fuerte. No empezaste trabajando muy fuerte, empezaste enchufada desde el primer día de tu vida y así has llegado hasta hoy. Que, ojo, o sea, que haya trayectoria entre los partidos políticos, yo no lo critico, pero si eres una persona que está siempre en contra del gasto público, de los chiringuitos, de no sé qué, y después haces todo lo contrario de lo que dices, oye, pues ten un poco de decencia, por Dios. ¿Y qué riesgo ves en todo esto el hecho de el trabajo que lleva haciendo la extrema derecha en la red? Yo en mi libro, en El precio de la verdad, hablo bastante de esto. Esto se lleva practicando en países como Estados Unidos y hay mucha gente que tiene el contacto de la comunicación a través de las redes. Y en las redes sí que es cierto que la extrema derecha lleva años moviéndose, Total. invirtiendo, y ahí sí que se lanzan determinadas ideas que hay gente joven que las compra. Pues esto, y hay un discurso que crees que los bulos, la posverdad, tiene también mucho que ver con esa conexión con determinado público joven que tiene contacto con la extrema derecha a través de la red y que pica esos anzuelos de creer que la culpa de su situación. Mujica, un señor más mayor todavía, el uruguayo, a mí me decía, una vez aquí en Madrid tomando un té, me decía, ¿no? Claro, el tema de los migrantes es en gran medida el hecho de que se intente que el de clase trabajadora Claro. se ha engañado para señalar como su principal culpable de lo que le pasa a alguien que es más pobre que él y que no mire arriba para ver que aquellos que tienen más Total. poder y más dinero están detrás de esa desigualdad económica que le hace muchas veces ser el más pobre. Pero es más fácil y el poder quiere que tú mires al de abajo, ¿no? Es decir, hay Claro. mucha gente que compra que la culpa de su situación precaria son los migrantes y este tipo de cosas, pero hay gente joven que pica sus anzuelos porque en la red la extrema derecha lleva años
extendiendo bulos y este tipo de ideas facilonas. Y cosas más etéreas todavía, mucho más fantasmagóricas, como ¿la culpa de quién es? De la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿No? Para ellos es una conspiración tremendísima. Oye, que está George Soros ahí, básicamente, pues diciéndonos a ti y a mí qué decir y qué opinar, cuando toda esta protesta es muy legítima y muy necesaria de los agricultores en nuestro país, diciendo, oye, que es que aquí estamos vendiendo por una auténtica miseria. Pero claro, ha sido articulada a través de un discurso súper peligroso, pero incluso para ellos, que le está echando la culpa a una cosa como la Agenda 2030, que realmente es un decálogo de buenas intenciones, que podemos o sea, acabar con el hambre en el mundo, mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, son un decálogo de buenas intenciones, incluso si lees un poco más Y no sé, hay gente que directamente además, Alan, ni pormenorizadamente, siquiera perdona. sabe lo que es. Es tan sencillo como preguntar qué es la agenda y mucha gente no va a saber ni lo que es. Es como señalar un culpable o algo que es culpable. La Agenda 2030. Totalmente. Pero que además, como está diciendo, que se me ha ido la palabra pormenorizadamente, si lo miras más pormenorizadamente, lo que te das cuenta es que incluso la Agenda 2030 habla de mejorar la agricultura en la zona para pagar precios justos a los agricultores y no van al tema que es realmente importante, lo que está diciendo tú, distraer. ¿Qué pasa con los agricultores? Hombre, es que los sindicatos ellos mismos sacaron los sindicatos de agricultores, no comisiones obreras y UGT, los sindicatos de agricultores sacaron una tabla que decía, mira, a nosotros nos cuesta producir esto y lo vendemos por esto, ganamos una auténtica miseria. ¿Y de quién es responsable eso? Hombre, pues de los que se quedan con ese amplio margen de beneficio. Lo que pasa es que esos son intocables para algunos que están ahora sacando pecho, ahora que son las elecciones europeas, sacando pecho en defensa de la agricultura española. Es mentira. Hasta Y que yo no os atrevéis a concentraciones en señalar. frente de Mercadona he visto pocas, ¿eh? Claro, hasta que no seáis capaces de señalar a Alguna ha quien os está habido. comprando por una miseria y te dice, oye, o te compro esta miseria o me voy a Marruecos y voy a comprarlo igual. ¿Y eso quién lo permite? Pues lo permite este libre mercado sacrosanto que parece que no se puede tocar para absolutamente nada, aunque sea a costa de cargaros un sector primario tan importante como es el de la agricultura. Pero eso nos enfrentan entre nosotros, nos dicen que es culpa de la izquierda, del ecologismo y de la Agenda 2030. Y es como no, si es que realmente, por coger el ecologismo va a ser lo más necesario que necesite la agricultura en nuestro país para sobrevivir y que el año 2050 nuestro país no sea básicamente un erial, que es lo que va a pasar si las temperaturas siguen subiendo de esta manera. Que si quieres ser egoísta simplemente en la lucha contra el cambio climático, tú solamente date cuenta cada año las pérdidas mil millonarias, ni siquiera millonarias, mil millonarias que hay en agricultura por cambios climáticos extremos, por temperaturas demasiado altas, demasiado bajas, precipitaciones extremas y cosas que no son normales. Aunque fuese simplemente por puro egoísmo, merece la pena abordar ese tipo de cuestiones. Pero claro, ellos te señalan ahí y te dicen, no, la Agenda 2030. Y lo que me decías de los chavales, que si se politizan a través de esto, claro que sí, se socializan. Antes, en políticas, yo que estudié política, nos enseñaban los espacios de socialización primaria y secundaria. Antes tu espacio de socialización primaria, pues igual era tu casa, lo que pensaban tus padres, lo que pensaba tu familia, las conversaciones que tenías en la mesa, lo que te contaban tus compañeros, la secundaria era lo que veías en la televisión, que más o menos todos veían la misma cosa. Ahora eso se ha fragmentado absolutamente y cada persona en la misma casa no está sentada en el mismo sofá viendo la misma televisión, sino que cada uno con su teléfono móvil está viendo una burbuja muy concreta hecha exactamente para ellos. Y en cada una de esas debe haber un gurú diferente que le convenza a cada uno personalizadamente. ¿Eso que implica? Que se fragmenta completamente la opinión, ya no hay como grandes consensos de ninguna manera, ni de un lado ni de otro, ¿eh? Ahí está todo como súper fragmentado y al mismo tiempo permite pues la aparición de estos pequeños monstruos que son muy peligrosos y que pueden crecer muchísimo, pero tiene que ver con eso y con la socialización hoy en día, pues ya ni primaria ni secundaria, sino que es a través de esto. Y esto es una pantalla, una puerta, una ventana hacia un mundo entero que antes pues, era completamente desconocido y que ahora también es un poco desconocido. ¿Eh? Somos como los primeros que nos estamos adentrando en esto. Hablando de gurús, Nos estaba queda mucho hablando por yo ver. de gurús del periodismo o pseudoperiodistas, gente que lanza bulos, se convierten en iconos de lo que es la comunicación. Se está llenando también la red mucho de gente admirada por haberse hecho rica de forma más o menos rápida y que dan consejos habitualmente que suelen estar muy en la línea ultraliberal de hay que trabajar un montón, cueste lo que cueste, sacrifícate y si eres pobre la culpa la tienes tú y sobre todo tus trabajadores que no quieren currar y me cuesta encontrar trabajadores. Pues, este Total. tipo de discursos, ¿no? Pero mira, por ejemplo, simbólicamente, la pareja, compañero sentimental de Ayuso, que veía que compartías en las redes, este El personaje particular, que dices. llega que fue además a declarar, fue llamativo lo de la peluca, lo de tal. Claro, es un pelotazo económico lo que da. ¿No? ¿En cuánto estaban? Como en 2 millones de euros o por ahí, ¿no? Dos En millones plena de pandemia. comisión. Este Dos tipo de personajes, millones. ¿qué representa para ti, Alan? Porque ¿cuánto se llevó? ¿Qué hizo con la pandemia? Son lo peor de la sociedad. Pero es que yo estoy de acuerdo, fíjate por dónde, con el portavoz del gobierno de Ayuso,
que salió cuando conocimos lo del caso Coldo y demás, sale el portavoz del gobierno Ayuso y dice, es completamente inmoral, además con esta contundencia, es completamente inmoral que en lo peor de la pandemia, cuando morían 700 personas al día, hubiese gente que se estaba forrando de esta manera como estos del PSOE. Y es como, no puedes tener tanta cara dura. Porque es que además Bueno, lo esto lo dijo dijo Casado después. también, ¿eh? Pablo Casado también dijo algo parecido. Pablo Así, Casado así le dijo fue. algo parecido del hermano de Ayuso. A eso iba. Es Así le como, fue. ¿cómo puede salir el portavoz de Ayuso precisamente a decir con esa boca grande y esa contundencia los sinvergüenzas que se estaban forrando cuando la propia Comunidad de Madrid, su gobierno, le había dado al hermano de Ayuso, ni siquiera un amigo, al hermano de Ayuso, 200.000 euros de comisión? Que ojo, ahora siempre que lo explico por ahí, me contestan en tertulias y demás. No, no, pero ¿qué estás diciendo? Si eso era completamente legal, si la Fiscalía Europea dijo que era legal. Claro que sí, y ese es el maldito problema. Que haya comisiones de esas características, y Pablo Casado lo dijo muy bien, oye, me encanta citar a Pablo Casado. ¿Cómo es posible que lo peor de la pandemia, cuando morían 700 personas al día, estuvieses contratando con tu propio hermano por 300.000 euros? Bueno, después se lo cargaron, evidentemente. O sea, se cargaron a que denunciaba la corrupción y no quien la ejercía. El problema es que sea legal eso, que puedas darle a tu hermano una comisión de 200.000 euros. Pero después de decir eso, con lo que estaba completamente de acuerdo, tanto con Casado como con el portavoz de Ayuso, oye, nos enteramos que hay casualidad, que tiene fijación con los comisionistas de Ayuso y que su novio no 200.000, sino 2 millones. 2 millones de comisión. Y lo peor de todo es que esos 2 millones de comisión eran legales. O sea que si el tipo se hubiese quedado con esos 2 millones de comisión, insisto, por traficar con mascarillas, con una cosa que es fundamental, yo siempre digo, si tú quieres llevarte una comisión millonaria por vender Rolex, oye, pues llévatelo. Por vender coches de lujo, llévatelo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un Rolex o un coche de lujo, no me voy a morir. En cambio, en la pandemia, si un médico no tenía mascarillas o una persona vulnerable no tenía mascarillas, igual sí se moría. Por eso, comisiones con los Rolex, llévate las que quieras, los millones que tú quieras. Oye, si engañas a alguien para venderle una cosa carísima, adelante. Con las mascarillas no, pero es legal. Y lo pillan, y eso es lo más fuerte de todo, lo pillan porque el tipo es tan avaricioso que teniendo los 2 millones en el bolsillo dice, bueno, pues voy a arañar 350.000 más, no pagándole a Hacienda. Y es como, bueno, ya, apaga y vámonos. Es que se definieron ellos solos a través del Claro, que ahora gobierno también del está de portavoz de moda Ayuso. decir que los impuestos son para no pagarlos, que lo dijo Milei, vino aquí, hizo ese discurso, ¿no? Incluso le aplaudía a gente como Abascal que lleva viviendo de nuestros impuestos un montón de tiempo, pero eso llegó a ocurrir, ¿sabes? La especialidad del liberal ibérico, que son muy liberales, excepto cuando tienen que poner la mano para sacar lo máximo posible del Estado. Bueno, y mi ley es exactamente lo mismo, ¿eh? Que va por ahí diciendo, los impuestos son un robo. ¿Y cómo viniste? A España, a promocionar tu libro privado en un avión pagado por todos los argentinos, ¿no? Me decían, no, pero si quieres hablar de aviones, hablemos del Falcon. Bueno, hablemos del Falcon, venga. El Falcon es un avión que utiliza todos los presidentes del gobierno, también el rey de España, y que no lo utilizan diciendo que los impuestos son un robo, sino que lo utilizan en representación de nuestro país. Por supuesto que sí. Y si mañana Feijóo es presidente, lo tendrá que utilizar. Esta campaña que hizo Feijóo en las elecciones generales, que no le salió muy bien, ¿te acuerdas que pusieron un Falcon en la calle en Madrid y la gente podía entrar dentro? O sea, fue un disparate, de ahí los resultados, evidentemente. Decía, yo no usaré el Falcon. ¿Cómo eres tonto? O sea, perdona, pero es que eres tonto. Vas a usar el Falcon y es que tienes que usarlo. Y yo como una persona que no te votaría en la vida, como presidente de del gobierno de mi país, te diría, es que tienes que usarlo porque tienes que llegar rápido para reunirte con alguien en Bruselas, después tienes que ir a una cumbre latinoamericana, que tienes que ir a otra punta del mundo, lo tienes que usar, narices. Lo que no puedes hacer es este populismo cutre. Pero Lo bueno, que pasa o es que sea, sí que es verdad que al final se buscan elementos sencillos, volvemos a lo de antes de la comunicación. total. En el caso de Feijóo, ya la campaña que hizo en Galicia, por ejemplo con Touriño, los vehículos oficiales, le supuso grandes resultados, ¿sabes? Y yo creo que buscan este tipo de mensajes. Total. Oye, mirando también al gobierno actual, en el debe que tiene, no sé, yo por ejemplo, te digo y me mojo, sigo considerando que faltan políticas verdaderamente efectivas para que el precio de la vivienda no siga desbordándose. Hay mucha gente que no puede acceder, el alquiler sigue subiendo, así lo veo. Sigo también pensando que la ley Mordaza dijeron que la iban a derogar, no la han derogado. Van tarde. Por supuesto, no me creo esto cuando llegaron a decir, no, se ha pasado página a la precariedad. No, la precariedad sigue existiendo y la desigualdad económica está ahí. Es decir, son aspectos que están ahí. Te digo algunos de los que, oye, también sí, hay que señalarlo. El incremento del gasto en armamento está ahí, ha sido muy potente en etapas distintas de la legislatura. El ascenso en la venta de armas ha sido así. Eh, no sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees? ¿Qué ves en el DB? ¿Qué te gustaría ver que cambiara en este país? No sé si en políticas de vivienda, de empleo, de sanidad pública, ¿de qué? Yo siempre les digo lo mismo. Siempre digo lo mismo sobre el gobierno. Si te van a hacer pagar lo mismo, porque se lo van a hacer pagar igual, el ladrar que el morder, entonces muerde.
Porque te van a hacer pagar lo mismo y te van a tratar como dictador social comunista, aunque lo que hagas es una timorata ley de vivienda que lo que permite es a los grandes tenedores en zonas tensionadas que sean declaradas al mismo tiempo por los gobernantes, que en este momento la mayoría son de derechas, de esas zonas deciden si son tensionadas o no y entonces se puede aplicar un límite al precio de la vivienda. Es una cosa que es complicada y que no ocurre y ahí está encima de la mesa, que la gente no tiene acceso a la vivienda. Antes decía la frustración de los jóvenes. Pues normal que existan. ¿Viven mejor con un salario mínimo que se ha subido un 50%? Hombre, faltaría más y bravo, y lo aplaudo que la subida del 50%. Pero si todavía esa subida del salario mínimo se la está comiendo todo la vivienda, pues no tiene ningún tipo de sentido. Y les van a decir lo mismo por ladrar que por morder. Entonces, si ahora salen a decir regularemos el precio de la vivienda y realmente no se hace efectivo esa regulación del precio de la vivienda o no se hacen políticas valientes que de verdad lo hagan, les van a tratar de la misma manera. Me da la sensación que a veces tenemos como cierto complejo, las personas progresistas, a la hora de tomar medidas políticas pues de envergadura, que sean de verdad que cambien las cosas y que evidentemente te generen enemigos, porque hay gente muy poderosa, los lobbies de los grandes tenedores y demás, las grandes bancas, fondos internacionales que tiene nuestro país como si fuese un chiringuito para venir a comprar, y evidentemente va a ser difícil. Pero es que políticamente va a movilizar seguramente mucho más a tu electorado ese tipo de medidas. Y al fin y al cabo, la oposición, que tú tienes miedo a ver qué me dice la oposición, a ver qué me dice, ya sabes que va a sobreactuar. Si es que aunque no hagas nada, te están llamando comunista y totalitario por no hacer absolutamente nada, por unas políticas que hace 40 años en Europa los habría tomado la democracia cristiana. Lo que pasa es que el eje se ha movido tanto que una política que hace 40 años te la habría firmado un demócrata cristiano de cualquier país, ahora resulta que parece que es de extremísima izquierda. Y no, oye, ya está bien. Hacer política también se trata, creo yo, de mover ese eje. Y nuestra labor fundamental dentro del gobierno, como alguien progresista, debería ser conseguir mover ese eje de nuevo hacia políticas progresistas. Y insisto, si te van a llamar igualmente socialcomunista, si te van a decir que esto es totalitarismo, que vivimos en una dictadura que decía Isabel Díaz Ayuso, curiosa dictadura, en la que ella tiene mayoría absoluta en la capital del país, en la comunidad autónoma principal del país, quiero decir, te van a hacer pagar igual. Nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Y yo entiendo que la gente puede decir que exagerado, ¿no? Oye, un placer hablar con gente como tú, Alan, y además hacerlo además como creadores de contenido que estamos en la red, tú evidentemente más experimentado en estas lides, por una cuestión nos incluso complementamos fantástico. Yo aprendiendo, pero sí que me parece oportuno, no sé, preguntarte tú, Alan, cuando has pensado en un futuro de la comunicación, ¿por dónde crees que va a ir? Hay gente, a mí me pregunta mucho, ¿cómo nos informamos? ¿Qué hacemos para recibir contenido que nos merezca la pena? ¿Cómo nos informamos? Es la pregunta que más me hace la gente cuando voy haciendo estas charlas del precio de la verdad. ¿Tú cómo le dirías a la gente que se informe? Que es la pregunta que me hacen mucho a mí. Es que lo que estamos viendo es una auténtica revolución, lo que te decía antes, está todo tan fragmentado. Mira, yo no soy demasiado pesimista con absolutamente nada. Hay algunos que dicen, no, las redes al final pues decaerán porque hay mucho ruido y los medios tradicionales volverán a funcionar. Otros que dicen, los medios tradicionales al final se van a disolver completamente y lo único van a ser las redes sociales. Yo creo que va a haber una especie de mix, que ya existe más o menos, pero los medios tradicionales no van a morir, sino que van a aprender a convivir con las redes sociales y las redes sociales van a tener una trascendencia mucho mayor de la que tienen. Va a haber una especie de convivencia entre las dos cosas que la veremos concretada, pues no sé, en algún medio que ahora ya sea tradicional o generalista, que esté en televisión y que al mismo tiempo emitan por internet y se nutran de perfiles que al final salen de internet. No lo sé, estamos en un momento muy confuso, pero sí creo que hay una cosa y que la extrema derecha lo ha analizado muy bien en estos últimos años, y es que lo que más se va a consumir, ahora sobre todo que la inteligencia artificial te permite acceder a información pues casi procesada por una inteligencia artificial, eso, por alguien que no es humano, y puedes llegar a una información muy rápido que no haya escrito nadie, lo que va a necesitar la gente es personas, creadores de contenido, periodistas, opinadores, que estén anclados o que ellos tengan como una referencia que esto que me está diciendo esta persona es genuino y creo en esta persona. Es decir, más que el medio, yo creo que, por suerte o por desgracia para algunas cosas y por suerte para otras, va a ser una persona. Entonces, las marcas personales ahora van a ser muy necesarias y por eso están todos los periodistas de extrema derecha pues intentando hacerse un nombre, yendo aquí al Congreso de los Diputados a preguntar a los políticos y subir las redes sociales, haciendo ese trabajo un poco más chanchullero y macarra. Y yo creo que tenemos que aprender no a hacer eso, evidentemente, porque no vamos a ensuciarnos de esa manera, pero sí a trabajar mucho estas marcas personales que son las que al final están triunfando en redes sociales. Bueno, Alan, por cierto, que estás preparando el libro nuevo, pero de momento estás con el último que has publicado, ¿no? Que se llama...
Se llama Patria Digna. Es un recorrido por la historia de nuestro país desde unas coordenadas que no estamos acostumbrados, porque siempre nos cuentan historia de España, desde el Cid campeador hasta hoy en día, por los hitos que realmente están inspirados en sus élites. Pero mientras todo eso ocurría, había un pueblo que se inventó el término liberalismo, pero el de verdad las Cortes de Cádiz, que luchó una guerra de independencia contra los franceses, pero también contra los Borbones y su absolutismo, y después una historia entera que nace del pueblo y que es un orgullo nacional de verdad, que parece que nos lo han arrebatado, ¿no? El orgullo nacional, que es una cosa simplemente de ellos, de la derecha, de la extrema derecha, de dar su golpe muy fuerte en el pecho y sacar la bandera de España. Lo que no se imaginan es que nuestra historia está tan cargada de hechos populares, de verdadero orgullo nacional que nace del pueblo. Y eso es una pequeña recopilación que está funcionando bastante bien. Se notaba que había ganas de patria, pero de patria decente, de patria digna. Por cierto, yo no sé tú, a nosotros al menos en clase no nos explicaron el franquismo prácticamente, ¿no? Es curioso porque recientemente salía Leguina, que ya sabes que este ha hecho un periplo muy llamativo para acabar a Y las muy faldas de rentable. Ayuso, diciendo, ha dicho Leguina que el franquismo no existe en España, que no hay franquismo en España. El franquismo no existe en España. ¡Viva Franco! ¡Santo caudillo de España! ¡Viva! Y el franquismo no existe en España. Franquistas y fachas. No sé, cuando ves declaraciones como estas y pensando también, yo no sé en clase si os explicaron lo que fue el franquismo y lo que fue la guerra civil. A nosotros particularmente no, o no especialmente, muy por encima. Pues demasiado poco. Hay todavía un tabú absurdo en este país a la hora de hablar sobre una cosa pues que en otros países no habría ningún tipo de problema. Y además de señalar quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos, y no hablar como una cosa de, ay, qué lástima, una guerra entre hermanos que se enfadaron mucho. Mira, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, a nadie se le ocurriría decir, bueno, sí, los nazis eran muy malos, pero es que también había gente muy mala que hizo barbaridades en el bando de los aliados. Hombre, pues faltaría más. Era una guerra, claro que se hicieron cosas muy malas por parte de los ingleses, de los americanos, de los soviéticos contra los nazis, claro, pero nadie tiene ningún tipo de duda quién eran los nazis y quién eran los malos. Sin embargo, la historia de nuestro país, oye, parece mainstream eso de decir tan malos los unos como los otros o que eran hermanos, no. Fue un golpe de Estado amparado además por Mussolini y por Hitler, y gran parte de la represión que hoy todavía no se ha hecho justicia con ella, que eso sí que es una auténtica vergüenza nacional, eso es una vergüenza nacional, que haya tanta gente en cunetas. Para empezar, el mejor autor que ha tenido nuestra patria, García Lorca, que después van por ahí reivindicándolo. Mira, reivindícalo después de sacarlo de las cunetas. O Machado, que tuvo que morir fuera del exilio, también lo despolitizan. No, mira, perdona. Y sería tan sencillo posicionarse sobre esto, pero parece que para algunos todavía es un tabú interesado, porque muchos pues vienen políticamente y nacieron políticamente con eso, y por desgracia todavía lo reivindican. Solamente hay que recordar a Bascal diciendo que este gobierno es el peor de los últimos 80 años, claro. Peor que el franquismo para ellos, porque vivía muy bien ahí, claro. Bueno, hubo uno de Vox que delante de Espinosa de los Monteros dijo que eran herederos del franquismo. Es verdad. El otro parece como que le miró raro, pero Espinosa eso... puso una cara sí, sí, que de ahí sí. directamente Ahí se lo fue tienes. fuera de Vox prácticamente. Pues ahí está, ¿no? Es el... Bueno, pues esta gente están ahí, sabemos que existe y que por desgracia incluso hay gente joven que está comprando esa mercancía. Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos. Y el franquismo no existe en España. Por cierto, Alan, ¿estás preparando también un libro nuevo? ¿Habrá otro libro para, no sé, de qué va y se puede adelantar algo si quieres, ¿eh? Estoy trabajando en ello más lento de lo que debería, si me está viendo aquí nuestro editor Sí, que compartido. compartimos Pero... editor, por cierto, Gonzalo el Tech. Sí, Un sí. saludo aquí. Voy más lento de lo que debería y todavía no puedo adelantar nada, pero estoy en ello. Que hay gente que me pregunta, ¿estás con la entre manos? Estoy con ello. Lo que pasa es que no los dejan en paz, hombre. Tantas elecciones y tanta manifestación del Partido Popular diciendo que se acaba España. Yo me levanto todos los días asaltado. O sea, "Ay, se acaba España hoy, no se acaba. Venga, pues voy a escribir un poco. Pero estoy en ello, estoy en ello. Acábalo antes de que deje de haber españoles, porque también dijo Ayuso Intentaré. que pronto no habrá españoles. Entonces Como se acaba España cada día un par de veces, no sé si llego a tiempo. ponte las pilas. Bueno, Alan, que un placer y que nada, animamos a la Un gente a que placer. se sume a nuestros canales de YouTube, que aquí estamos creando contenido y son nuevas ventanas y por aquí andaremos. Eso es, un placer estar aquí contigo. Gracias, Alan. Un Un abrazo, salud. saludo. Seguimos, chao.